Estamos hoy con la doctora Mónica Curtis, directora del programa de trastorno del movimiento del Hospital Ruber Internacional de Madrid. Buenos días, doctora. Antes que nada, queríamos agradecerle enormemente su tiempo al proyecto NeuroDiem para poder entender un poco mejor la situación de los pacientes con enfermedad de Parkinson en esta pandemia que estamos actualmente viviendo por el COVID-19. Entonces, le queríamos hacer unas preguntas en relación a la relación del coronavirus con los pacientes de Parkinson. Nuestra primera pregunta sería en relación a saber si los pacientes con Parkinson tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Gracias, Monse, y bueno, gracias por invitarme a estar con vosotros hoy aquí. Tiene que quedar muy claro que los pacientes con Parkinson no tienen mayor riesgo de contraer la enfermedad. Quien tiene mayor riesgo de contraer la enfermedad es quien está cercano a pacientes infectados. Entonces, pues ahí estamos hablando hoy por hoy del personal sanitario, también por supuesto de esas personas que están trabajando en los supermercados, en las farmacias, de los periodistas, de todas esas personas que siguen en la calle, ¿no? Teniendo contactos. Entonces somos los que tenemos mayor riesgo. El motivo es que la transmisión de este virus fundamentalmente se hace de persona a persona, como sabéis, por esas gotitas respiratorias que la persona infectada, cuando tose o cuando estornuda, incluso cuando respira, pueden llegarle a la persona que tiene delante. Entonces, por eso se recomienda una distancia de seguridad de 1 metro o más para evitar que esas gotas le lleguen a la cara a la otra persona. ¿Y qué pasa? Que este virus también sabemos que vive mucho tiempo en las superficies. Por tanto, aunque hayamos mantenido esa distancia de seguridad, si la persona que tenemos delante con síntomas o no de la enfermedad, porque también sabemos que durante ese tiempo de incubación de la enfermedad, de incluso 2 o 3 días antes de tener síntomas, la persona ya puede tener el virus en las vías respiratorias altas y entonces al respirar sobre una superficie pueden quedar ahí esas gotas con virus y luego una persona, por ejemplo en el supermercado, puede tocar esa superficie a posteriori, tocarse la boca o la nariz y de esta forma contraer el virus. Y lo que sabemos es que vive mucho tiempo en las superficies. Acaba de publicarse un artículo interesantísimo en el New England Journal of Medicine, que es una revista de altísimo prestigio a nivel mundial, que confirma que el virus vive en el cartón hasta 24 horas y en los plásticos y quizás también en el acero hasta 72, que son 3 días. Esto es mucho tiempo. Entonces, bueno, tenemos que tener eso en cuenta a la hora de ir al supermercado, a la hora de tocar cosas y luego llegar a casa y, por supuesto, lavarnos las manos y evitar, sobre todo, el tocarse la cara durante ese tiempo que estamos fuera de casa y que a la vuelta siempre lavarse mucho antes de tocarse la cara. Y también aquí, pues, por ejemplo, las personas que están en los servicios de limpieza tienen mucho riesgo y también tienen que tomar las medidas adecuadas y dotarles de ese equipamiento de protección también. Volviendo de nuevo un poco a los pacientes con Parkinson, le queríamos preguntar en caso de estar infectados estos pacientes, ¿tienen un mayor riesgo de tener complicaciones? Los pacientes con Parkinson no tienen de por sí, por la enfermedad, que sepamos hasta hoy por lo menos, un mayor riesgo de tener una enfermedad severa. Sabemos que quien tiene más riesgo son, por supuesto, las personas de edad avanzada y sí que es cierto que el Parkinson es más frecuente, ¿no?, en personas de mayor edad, pero luego la hipertensión, la diabetes, la enfermedad coronaria y la patología pulmonar previa probablemente sean los factores de riesgo hasta hoy más conocidos para tener una enfermedad por coronavirus más severa. Entonces, el Parkinson de por sí no produce enfermedades más severas, pero sí estas otras patologías que muchas veces son concomitantes en nuestros pacientes, con lo cual no es por tener Parkinson, pero quizás sí por tener hipertensión, que ese paciente puede correr mayor riesgo de tener una enfermedad severa. Entonces, claro, al tratarse de un virus bastante desconocido hasta el momento, aún entiendo que aún no se conoce exactamente cómo este COVID-19 puede afectar particularmente a los enfermos parkinsonianos, ¿correcto?
Sí, yo creo que es correcto. Por mi experiencia y un poco porque estoy haciendo videoconferencias con mis pacientes, atendiéndoles de forma telefónica y por correo electrónico, y algunos pacientes ya han contraído la enfermedad, mm, actúa como cualquier otra infección, en el sentido que el paciente se siente peor de su Parkinson porque está cansado, fatigado y tiene los síntomas de una gripe en muchos casos. Además de esa tos seca, tiene los síntomas que tiene el resto de la población, que está afectada por COVID. Esa tos seca, ese síndrome febril, mialgias, artralgias, malestar general, cansancio y cuando llega a ser más importante, pues esa dificultad para respirar, ¿no? Que nosotros llamamos disnea. Pero al paciente parkinsoniano lo que siente es que está peor de su Parkinson. Similar a cuando tiene una infección urinaria o cuando tiene otro tipo de resfriado, o la gripe común, o la gripe que conocíamos hasta ahora. Entonces puede achacar primero ese cansancio general y llamarte simplemente como, oye, mi medicación no parece como que me hace menos efecto, pero porque está incubando otra cosa. Y yo creo que en particular tenemos que tener en cuenta que sabemos que el COVID-19 produce anosmia o puede producir anosmia y puede producir ageusia. Esto es la pérdida de olfato y la pérdida de gusto. Muchos de nuestros pacientes tienen esos síntomas como parte de su enfermedad de Parkinson, que de hecho ha debutado con una pérdida de olfato incluso hace muchos, muchos años. Entonces, posiblemente estos síntomas no nos lo refieran porque no se han dado mucha cuenta. Y pensamos que este tema de la anosmia y la ageusia, que es el tema del gusto, pueden ser síntomas prodrómicos de la enfermedad por COVID-19. Entonces, pues en nuestros pacientes esto no nos lo van a indicar, o muchos de ellos no nos lo van a indicar. Yo creo, perdón, una última cosa es quizás el tema de la confusión. Estamos viendo que hay algunos pacientes que llegan al hospital con un síndrome confusional. Esto quiere decir que están inatentos, lentos de pensamiento, confusos. Los familiares te dicen, ha hecho cosas raras, ha dicho cosas raras, está como descentrado, no consigo que me haga caso. Y esto yo creo que nuestros pacientes son más vulnerables a tener esa confusión, que puede darse incluso en personas sin patología previa, pero en los pacientes con Parkinson y con un deterioro cognitivo previo, con una enfermedad de Alzheimer o con otro tipo de demencias, pues creo que lo vemos con más frecuencia. Muchas gracias. Y ya para terminar, le queríamos preguntar qué nos podría decir sobre los tratamientos que actualmente se están dando en los hospitales españoles para el COVID-19. Como sabéis, para el COVID-19, cuando es leve la infección, se trata a nivel sintomático en casa, a ser posible, pues con paracetamol, abundante ingesta hídrica, descanso y básicamente intentar que la gripe se pase. Cuando la infección es moderada o grave y el paciente tiene que ingresar, estamos tratando con algunos antibióticos, fundamentalmente la citromicina. También se está añadiendo hidroxicloroquina, que es un fármaco conocido para la malaria, que también se usa. Algunos retrovirales en algunos pacientes específicos, fundamentalmente son la combinación de lopinavir y ritonavir. También el remdesivir y fármacos más específicos también contra la interleuquina 6, que son ya inmunoterapia muy dirigida. Esto también en un sector reducido de la población que quizás lo necesite porque tengan enfermedades muy, muy graves. Yo creo que lo que hay que tener en cuenta, y fundamentalmente ahí nosotros los sanitarios y los médicos que cuidamos a estos pacientes tenemos que tener en cuenta la interacción con los fármacos que utilizamos para tratar la enfermedad de Parkinson, como pueden ser la levodopa, los agonistas dopaminérgicos, los IMAOs, y saber que hay pocas interacciones en general, por fortuna, pocas interacciones, pero que tenemos que tener algunas en cuenta, y fundamentalmente es el tema del alargamiento del QT, que puede producir arritmias cardíacas. Entonces, en eso tenemos que estar atentos nosotros porque los fármacos que utilizamos para el COVID pueden alterar ese QT, que bueno, es un intervalo de tiempo que se ve en los electrocardiogramas y que tiene que ver con el ritmo cardíaco. Entonces, como nuestros fármacos, algunos también, tenemos que tener cuidado con esas interacciones. Y entonces, ¿diría usted que hay limitaciones o alguna contraindicación específica en los pacientes parkinsonianos?
Ninguna contraindicación específica, yo creo que eso debe tenerse en cuenta. Solamente tener en cuenta, muchos de nuestros pacientes parkinsonianos necesitan antipsicóticos, como por ejemplo la quetiapina, pacientes que utilizan antidepresivos, por ejemplo, porque tienen esa depresión concomitante, y en esos fármacos tenemos que cuidar más que quizás los fármacos específicos que utilizamos para la enfermedad, como la levodopa, como he dicho antes, o los agonistas, o los IMAOs y los ICOT. Muchísimas gracias. Una vez más, ha sido un placer hablar con usted y le agradecemos muchísimo su tiempo dedicado al proyecto NeuroDiem. Muchas gracias. Muchas gracias, Monse. Un saludo. Un saludo.